Bueno amigos, ya estamos de vuelta hoy nuevamente con el placer de comentar con ustedes y con la licenciada Rosicela Pugliese, quien es nutricionista clínico y que nos va a hablar hoy nuevamente de una de las malnutriciones o de una de las enfermedades que son producidas muchas veces por malnutrición, aunque yo creo que esto es congénito, buena o genético, no sé cómo sería. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Qué bueno que te tenemos nuevamente, Rosicela. Me encanta. Ajá. Sí, hoy vamos a hablar de enfermedad celíaca, que es una alergia o una intolerancia al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. La gente rechaza. O sea, no la soporta, su organismo no la soporta. ¿Se nace con esta condición? Sí. ¿No se puede desarrollar con el tiempo? Se detecta con el tiempo. Si no se hace en la infancia, pero ya se nace con esa condición. Pero imagínate tú, por ejemplo, los niños, tanto cuando uno le da cebada, todo este tipo de cosas, y que uno dice, ay, pero el niño no aguanta la leche, no aguanta tal cosa, y puede ser ya una pequeña intolerancia ya. Ahora, el celíaco ya es una enfermedad, detectado como una enfermedad, una condición. Es una enfermedad. Sí, que dura toda la vida. ¿Cómo podemos descubrir que algún niño ya es de pequeños, cómo podemos detectar que está padeciendo de eso? Sí, en muchos países se hace la detección ya en el recién nacido. En nuestro país estamos trabajando para que eso se logre, que cada recién nacido ya tenga su examen para detectar. ¿Hay pruebas específicas? Sí, hay pruebas específicas de sangre. Inmunoglobulinas que ya te detectan el problema. En nuestro país todavía no contamos con esa detección precoz. Generalmente los primeros síntomas son gastrointestinales. Entonces ahí el pediatra es el que tiene que discernir bien de qué se trata, porque un dolor abdominal puede ser tantas cosas. Claro, no es fácil. No es fácil. Ahora fíjese usted, antiguamente no había esa enfermedad. ¿Qué pasa? Sí, porque ahora hay mucha gente con este padecimiento. Entonces uno dice, y antes la gente no era intolerante, ahora sí. ¿Qué pasa? Que el trigo anteriormente, que crecía así, natural, eso en Mesopotamia, no tenía la cantidad de gluten que tiene ahora. Ahora, como para hacerlo más comercial, para sembrar más trigo y que crezca en poco tiempo, tiene mayor cantidad de gluten. O sea que si de alguna manera la intervención del hombre ha hecho que eso varíe y pues podemos empezar a padecer enfermedades. ¿Hay una sintomatología en específico para ello? Sí, en los niños tienen síntomas gastrointestinales en el sentido que tienen un dolor muy, muy fuerte. Puede cursar con vómitos, diarrea, y algo que llama mucho la atención es la irritabilidad. Son niños que están siempre molestos, de mal humor, no quieren que los toquen. Eso es un síntoma que llama la atención. Y la falta de desarrollo. No crecen, de estatura y pierden peso. No crecen, aún comiendo no crecen. Sí, yo cuando decía, la enfermedad del celíaco, uno piensa que es nada más que no pueden comer harina. Y listo, ya con eso resolviste, pero no puedes comer harinas, no puedes comer pasta, no puedes comer, o sea, una cantidad como tú dices, de gluten que hay en el trigo, en la cebada, o sea, no pueden comer pan, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Que normal. Es una persona bien limitada en cuanto a la alimentación, en este caso. Antes sí, antes era como un drama porque, ¿qué pasa? La enfermedad celíaca es más de la raza europea y del norteamericano. De hecho, se llamaba la enfermedad de la raza blanca. Ahora no, ahora lo estamos presentando también en Latinoamérica. Entonces no se le dio como mucha importancia. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos casos en Venezuela. Somos como el 6% de la población que sufre de esta patología. Entonces ya se le da más importancia, se hace una detección un poquito más precoz en los primeros meses de vida, pero no es tan limitante en el sentido de que, gracias a Dios, Venezuela cuenta con otras fuentes de harina, como es el maíz. El maíz es libre de gluten y podemos preparar. Quizá precisamente por eso no padecemos tanto en Venezuela de esa enfermedad, claro. ¿no? Porque aquí se consume más harina de maíz a través de la arepa que más lo que sería el trigo en este caso. Exactamente. Ahora, también existen productos que son especiales, que se le elimina ese gluten de la harina y es una harina sin gluten. Bueno, de hecho nuestra invitada de hoy pues en la cocina nos va a hacer justamente un ponqué para celíacos, o sea que va a ser especial el programa hoy en este sentido. No es mucho el porcentaje, pero tampoco queremos dejar por fuera a esas personas que padecen esta enfermedad, entonces también para ellos pues tiene que haber una alternativa a través de nuestras ventanas. Fíjate, ¿esta enfermedad tiene algo que ver con el colon irritable o no es nada parecido? No tiene nada que ver. No tiene
tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque, por ejemplo, el colon irritable es algo que se asocia, es una inflamación, ¿okay?, de esa parte del intestino que produce dolor y está asociado a algunas cosas de la comida, por ejemplo, los picantes, que son irritantes, pero tiene mucho que ver con el carácter de la persona. Cuando la persona está nerviosa, que es una persona muy estricta consigo misma o que está estresada, sufre de colon irritable. Ah, ok. Esa sería entonces, digamos, el candidato específico, la gente que se irrita muy fácilmente, que se exige mucho, o está muy estresado, pues puede pasar por ese síndrome de y no es colon siempre, irritable. ¿sabes? En el momento que está estresado. En cambio, la condición de celíaco es para siempre. Es para siempre. Sí, de hecho yo he visto en el mercado que hay algunas pastas especiales para ellos. No sé en cuanto al pan si también habrá algunos panes especiales, pero bueno, hay alternativas para ellos. Fíjense ustedes, hoy estamos hablando con Rosicele Pugliese, la licenciada Rosicele Pugliese, que es nutricionista clínico, quien de alguna manera nos está indicando un poquito más acerca de la mala nutrición o lo que conlleva, y en este caso pues algo tan importante como es la enfermedad celíaca. ¿Con qué vamos a indicarle a esa gente que padece de esta enfermedad qué sustitutos podemos utilizar? Perfecto. El paciente celíaco, la persona celíaca, es más lo que puede comer que lo que no puede comer. Simplemente tenemos que limitar lo que es el trigo, como dijimos, y por supuesto las harinas, todo lo que esté hecho con. Pero si, por ejemplo, vamos a comer pan, podemos comer pan de arroz, pan de maíz. Podemos consumir pasta de arroz, pasta de maíz. Tenemos alternativas. Hay sustitutos. Sí, los tubérculos los podemos utilizar todos. Papa, ñame, ocumo, no ocurre plátano. nada con ellos. Ellos porque ellos no tienen gluten. Sí. Entonces, la idea es que no deben consumir gluten. O alimentos que contengan el trigo, la cebada y el centeno, como usted dice, para que no tengan Exactamente. Algo que también es importante recalcar es la contaminación. Por ejemplo, el caso de la avena. La avena es un cereal que no tiene gluten, pero en la industria lo procesan conjuntamente con el trigo. Y entonces ese gluten que queda en el aire contamina, o la misma máquina con la que cortan el cereal pasan contamina. uno y pasan otro. Entonces no es el cereal como tal, sino que tenemos que estar bien pendientes del producto que estamos consumiendo. Generalmente debe tener un símbolo que es la espiga de trigo con una barra. Con una X o una barra. Porque eso es importante también en la casa. Y si tenemos esa cultura acá en las fábricas de que hacen un arroz o una pasta o lo que hagan que no tenga gluten, o decir que no contiene gluten, si no tenemos esa cultura. La Fundación de Celíacos de Venezuela está luchando para las normativas y para tener eso bien establecido en todos los expendios de alimentos. Tú compras el producto y no sabes realmente si contiene o no contiene algo de gluten, a pesar de que sean como tú dices, cebada o avena, y no sabes si la trillaron en el mismo sitio que de pronto el trigo. Exacto. Eso es bien importante. Claro que sí. Vamos a dar el teléfono de la licenciada para que se puedan comunicar con ella. Por supuesto, ella tiene allí su consultorio para atenderlo si es necesario. Lo pueden localizar a través del 0424-127-3619. 0424-127-3619 es el teléfono de la licenciada. Creo que vamos al corte, Alejandra. Sí, estamos listos. Vamos a hacer un pequeño corte y ahora al regreso pues vamos a seguir conversando un ratico más con ella y saber todas esas cosas que de verdad necesitamos saber sobre nuestra nutrición. Ya volvemos con más. Bueno amigos, ya estamos de vuelta justamente hoy con la licenciada Rosicela, quien nos está hablando sobre nutrición, en este caso específico sobre la enfermedad celíaca, que es una enfermedad que no es más que intolerancia al gluten, y lo dice uno muy fácil, pero conversando en el corte con Conchita, que hoy precisamente va a hacer un ponqué para este tipo de personas, ¿verdad?, que sufren de esa intolerancia al gluten, que es al trigo, la cebada y al centeno, a ese gluten que contienen estos cereales. Estábamos comentando que no es fácil conseguir los productos que de verdad sean lo suficientemente confiables, licenciada, para uno decir, oye,
Esto es verdad, no tiene gluten. Comentábamos que no, las empresas acá no están acostumbradas a colocar el símbolo que se utilizan en muchas otras partes sobre lo que sería la espiga del trigo, por ejemplo, y su slash indicando que no lo contiene el producto. Pero entonces Conchita nos había hecho una pregunta que me gusta mucho y que me gustaría pues que la ahondáramos un poquito en ella, y es si ustedes los nutricionistas conocen casas específicas que se dedican a hacer alimentos para este tipo de enfermedad. Ya, en Venezuela no se cuenta todavía con una industria que realice este tipo de no productos. hay industria. No hay industria, Okay. Vienen importados. Okay. El problema es el costo, Claro. realmente son elevados y no todo el mundo puede adquirir ese tipo de harinas sin gluten. Entonces lo que se está manejando a nivel nacional son preparaciones caseras. Amas Okay. de casas que generalmente tienen familiares celíacos, han hecho cursos de preparación de productos sin gluten y los hacen en su casa. Ok. Entonces, ¿qué pasa? La Fundación de Celíacos de Venezuela está trabajando sobre eso, para las normativas, para fabricar ya a nivel nacional con todas las normas que garanticen al paciente celíaco que ese producto de verdad no está contaminado. Claro, es decir, puede haber una industria que procese entonces lo que sería trigo, cebada y centeno, pero de una manera distinta, que no lo hagan con estos tres cereales, sino que con cualquier otro, ¿verdad? La avena, qué sé yo, el arroz, pero no mezclen o en sus máquinas no se trilla o no se muela, qué sé yo, cuál es el proceso, ese tipo de granos que son intolerantes para la gente que no puede consumir gluten. Pero fíjate, conversando un poquito con la amiga Conchita, precisamente porque ella va a hacer una con harina de arroz, me dice, no es 100% segura que esta harina de arroz no esté contaminada. Y usted me comentaba que si la persona es muy intolerante o poco intolerante, puede ser que la pase o no. Exactamente, los grados de tolerancia del gluten depende de cada persona. Ajá. Hay personas que simplemente con trazas del elemento ya tienen efectos que los llevan a hospitalización. Ok. Otras personas no. Ahora, decir que un alimento es 100% libre de gluten es siempre bien complicado, porque No es inclusive en nuestras casas, si nosotros guardamos en el mismo gavete una harina de trigo y la avena, ya la contaminamos. Claro. O sea, es muy delicado. Ahora fíjate, ¿cuáles son las sintomatologías de un celíaco? A ver, más o menos, para uno tener idea. Uno dice que es una bendición cuando el celíaco tiene trastornos gastrointestinales porque se detecta más rápido. Ok. Entonces en el niño es vómitos, diarreas frecuentes, dolores abdominales Sobre muy todo cuando fuertes. consume ciertos alimentos que Sí, por claro. deducción lógica decimos, mira, contienen gluten. Ok. El mal humor, la irritabilidad, la falta de concentración en el colegio, ese mal humor. Entonces yo soy celíaca, pues yo sufro de muy mal humor, doctora. Así que hay que ir corrigiendo allí, voy a tener que comer menos gluten. No, ciertamente lo digo por lo siguiente, hay personas que de pronto ahora, después de adultos, descubren que son celíacas. Imagínese usted la cantidad de malestares y cosas por las que ha pasado ese pobre ser para que se descubra que él es alérgico al gluten. Hay pruebas especiales, entonces dijimos, Sí, de laboratorio, que identifican si una persona es propensa o no a esta enfermedad. ¿Qué examen específico debemos pedir si una persona quiere detectar, o eso ya tiene que ser mandado definitivamente por el doctor? Sí, generalmente lo indica el médico, se llama perfil celíaco, y en donde Perfecto. ya trae todo Ok. lo necesario Y ahí- para que el doctor... ahí podemos detectarlo y pues de alguna manera abstenernos en lo posible de consumir gluten, Sí. ¿no? O alimentos que contengan gluten. Es importante porque en el adulto, si nosotros llegamos a tener 30, 40 años sin haber detectado desde pequeños la enfermedad, nuestro riesgo es de sufrir de cáncer de colon, Ajá. porque el Eso gluten daña el intestino. me imagino que y sobre todo si te irritas, si te hace daño, si no lo toleras, pues más rápido. O sea que sí sería bueno que aquellas personas que de pronto pues están teniendo muchos trastornos, por supuesto intestinales, claro, primero que nada consultar al médico, Claro. y luego pues bueno, que ver si ese médico puede hacer algo más profundo como detectar esta enfermedad para no seguir padeciendo de ella. De verdad Sí. que es una enfermedad que la vemos fácil ahora, pensamos incluso que está de moda. Yo a veces cuando escucho gente, no, porque mi hijo es celíaco, tú no sabes si realmente es una moda o que por fin se pudo descubrir que no es más que un rechazo a ese gluten que contienen tantos, en este caso tantos granos como es el trigo, la cebada, el centeno. Yo no hubiese pensado que la cebada Sí. podría causarle algún malestar a alguna persona, y menos a nivel
estomacal, porque más bien cuando los niños están una agüita de cebada, una agüita de avena, y resulta que a lo mejor estamos empeorando el caso, claro que sí. Mira, Rosicela, me encantó el tema de hoy. Quiero que vayamos poco a poco, claro, siempre que sea de tu posibilidad, volver a asistir y comentarnos un poquito más, ver, investigar, saber mucho más sobre nuestra nutrición y qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, porque estamos gordos. A veces decimos, yo oigo gente que dice, pero es que yo no como nada y mira cómo estoy gordo. Eso también es un problema. La gente que no come también, su organismo, su metabolismo, pues lo poquito que come, pues eso, está lento, no se desarrolla rápidamente. Entonces, quizás todo lo que consumes se te va a consumir, a convertir en grasa. Entonces, quiero que vayamos poco a poco desarrollando muchos de esos temas bien interesantes para todos mis televidentes. Será un placer. ¿Cómo no? No, y además yo estoy segura de que les va a encantar a todo el mundo, porque a todos nos encanta comer. Pero si sabemos cuidar aquellas cosas que debemos consumir o que las podemos hacer con mayor tranquilidad, pues sé que vamos a estar mucho más felices. Como tú dices, no se nos va a irritar el colon, vamos a estar mejor. Claro que sí. Mil gracias, Rosy. Gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí. Y a ustedes, bueno, le vamos a invitar a que no se muevan de allí. Vamos a estar viendo primero el CyberClick, por supuesto, y luego vamos a estar en la cocina justamente abordando allí con una receta para este tipo de enfermedad, como son los enfermos celíacos, que van a estar haciéndola con una harina, pero de arroz. Así que ya la van a ver. Volvemos con más.